Bendiciones, mis amados. Qué bueno estar de vuelta con ustedes. Bueno, estamos posiblemente en el último paso de cómo oficiaba el sumo sacerdote en el altar de oro. Porque es bien importante que nosotros podamos entender qué era lo que él hacía. Si nosotros no podemos entender lo que él hacía, pues va a ser bien complicado que podamos entender cómo oficiamos. En el lado B, este es un programa en vivo y a veces tenemos que hacer cosas. El sacerdote, como hemos venido explicando desde capítulos anteriores, él tenía que estar en esa reverencia cuando él usaba del incienso. En el momento en que él quemaba incienso, era cuando se veía la nube que representaba la intercesión del sacerdote por el pueblo. Había una gran expectativa en todo el pueblo en el momento en que el sacerdote empezaba a oficiar. Y hemos hablado por esto por varios capítulos. Lo importante, ya hemos hablado de la consagración, de la reverencia, de cómo lo hacía contra el velo del lugar santísimo, y hemos hecho énfasis en cómo era que tenía que hacer. Me toca aquí grabar con una sola cámara, entonces. Ok. Tenemos que mirar. No, espérate, porque no puedo hacer. Deme un minuto, por favor. Es que no voy a estar bien concentrado en lo que estaba haciendo porque comenzó a fallar un canal y pues mi esposa no es muy ducha en esto. Bueno, estamos hablando de lo que el sumo sacerdote tenía que hacer cuando ministraba en el altar de oro. Y ya hemos hablado por muchos capítulos anteriores sobre la forma y la manera, aunque muchas veces ni sabían ni entendían lo que estaban haciendo. Lo único era que al otro lado estaba el lugar santo, el lugar de encuentro con el Señor. Pero llegaría alguien que, aunque no era sumo sacerdote y no podía entrar ni al lugar santo ni al lugar santísimo, haría que Dios dijera: he encontrado a uno conforme a mi corazón, que hará mi voluntad, que hace mi voluntad. Y ese era David. Ahora, ¿qué fue lo que hizo David que el Señor comenzó a manifestarse más en la vida del rey David que en la del sumo sacerdote? Bueno, pues que David empezó desde el momento que él comenzó a ir por el arca, porque el arca estuvo 20 años por allá en un lugar que lo estaremos hablando cuando estemos hablando sobre el arca en los próximos capítulos, y cómo él quiso traerla de allí, imitando lo que los filisteos quisieron hacer. Hizo un carro como ellos, pero bueno, tuvo Dios que enseñarle consecuencias. Pero de todo eso, lo grandioso es cómo David comenzó a crear
una fiesta por ese anhelo de buscar y de encontrar a su Dios. David comenzó a organizar gente para adorar y para alabar al Señor. Y eso fue el cambio. Porque cuando nosotros queremos intimar con Dios, Él dice que Él se hace propicio, que Él se deja encontrar. O sea, este lugar es un lugar de mucha atención, demanda demasiada atención. Pero fuera de que demanda demasiada atención, te exige pasar por el lavacro. Y ahí era donde David ganaba las batallas. Porque nadie podrá oficiar para el Señor si constantemente no reflexiona sobre su vida enfrente de los principios del Señor. Tenemos que quitarnos esa imagen de que porque tenemos conocimiento de la Biblia, Dios se va a manifestar poderosamente. La palabra es importantísima, porque en ella están los planos de nuestra vida, pero palabra sin espíritu. El apóstol Pablo decía que sola la palabra mataba, destruía. ¿Por qué? Porque es necesario tener vida del espíritu. Entonces, aquí lo que se enseña en el altar de oro es esa intimidad con Dios. El sacerdote estaba en relación con Dios, pero David tenía más intimidad que el sumo sacerdote. O sea, el hecho de que seamos hijos no se rompe la relación con Dios. Lo que se rompe es la intimidad, la comunión con Dios. Por eso David hablaba, como vimos en el capítulo anterior, de cómo él deseaba que sus oraciones, que sus plegarias fueran como el incienso, como aquello que el pueblo esperaba que el sumo sacerdote hiciera por ellos, la intersección, aunque es una palabra que los hebreos se cuidan muchísimo en hablar. Ellos usan más invocar, clamar, gemir, ¿ya? Porque esa es una palabra como entre Cristo y el Espíritu. Y ya que el altar de oro representa a nuestro sumo sacerdote intercesor. Pero como Él nos abrió camino y nos metió con Él hasta allá, entonces ahora estamos parados junto con Él. Tenemos que saber qué es lo que se hace en el altar del incienso. Porque ese es el problema que tiene la iglesia. No sabe intimar con su Dios. No sabe intimar con su Dios. ¿Y cómo va a saber intimar con Dios si no tiene reverencia por su Dios? No tiene devoción. Porque no le es fácil entender esa paternidad, ni ese amor que nos tiene ese Dios. Por eso, cuando se habla del rey David, sabiendo él de la atención que demandaba este lugar, él quitaba todos los estorbos de su corazón para que lo que él hiciera le agradara a su Dios. El altar de oro es un lugar para agradar a Dios. Es un lugar en donde lo que tú hables, lo que tú digas, sea de aroma agradable a Dios. Mira lo que escribía en el Salmo 89, uno de los músicos importantes de la gente que manejaba la adoración y la alabanza sobre el rey David. Mira, en el Salmo 89 dice que Masquil de Etán, el israelita, comienza a escribir este salmo. Y entre las cosas que él dice, en el versículo 15 del Salmo 89, dice: cuán bienaventurado es el pueblo que sabe. No es solamente conocimiento, sino saber hacer lo que tú conoces.
lo que es la voz de júbilo o lo que es la voz de aclamarle o la voz de alabarte. O sea, el que ha visto las manifestaciones del pueblo llevado por David en esas adoraciones, está escribiendo las experiencias que él ha vivido cuando David se colocaba en esa posición. Y entonces dice: cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo o alabarte o aclamarte. Andan. No dice van a andar, es posible, sino que el saber llegar a ese extremo, dice él, andan, Señor, a la luz de tu rostro. Entonces el sumo sacerdote estaba buscando cómo llegar aquí cada año, y David tenía un grupo, dice la Biblia, 288 personas, que están allá en Primera de Crónicas, se habla sobre ellos, preparados por David, que constantemente estaban adorando y alabando la presencia de Dios. Porque este es un tiempo de buscar la presencia. La iglesia de este tiempo se va a mover con gente que sepa ir al lavacro. Y ya hablamos de eso en capítulos anteriores. Que sea capaz de examinarse constantemente. Porque donde tú te examines constantemente y estés en el altar de oro, que es el altar de derramar tu corazón y levantar las manos, como hacían estos hombres, ellos quemaban incienso, nosotros vamos a quemar nuestro corazón. Allí es donde van a ver las manifestaciones gloriosas que va a tener la iglesia en este tiempo. Claro, de eso estaremos hablando cuando quitemos todas las figuras con mucho más detalles, que representa cada una de estas cosas en nuestro ser espiritual. Y dice, en tu nombre se regocijan todo el día. Imagínate, esta gente no solamente sabía ir allá con adoración, con alabanza, con canto, porque la adoración para un judío no es solamente pandereta. No, es expresarle al Señor las cosas que tú sientes por Él. Ahí no es para pedir, ahí es para amarlo. Ese es el valor que no hemos logrado llevar a nuestro culto racional. Un lugar para amarlo. Sí, el altar de oro es un lugar para amar a Dios. Como cuando tú amas a una persona y comienzas a decirles cosas preciosas y hacerle saber que le amas, que es importante. Así es el altar de oro. Por eso él hablaba de que qué bueno y qué bienaventurado es el pueblo que lo sabe hacer. Pero ahora dice que en tu nombre se regocijan todo el día. Solamente de saber y conocer lo que era su Dios para ellos. El solo hecho de pensar en el eterno, como ellos le llaman, nuestro Dios, ellos se regocijaban de saber lo que Él era para ellos. No solamente le adoraban, cantaban, alababan, tocaban los músicos, sino que adoraban su nombre, que es cuando nosotros podemos saber todo lo que nuestro Dios es. Proveedor, sanador, guerrero, pelea por nosotros, es creador omnipotente. Y podemos hablarle todas esas cosas y deleitarnos en cada palabra adorándole a Él. Esa es una de las primeras cosas que a nuestro Señor Jesucristo habló cuando les enseñó el Padre Nuestro. No es solamente Padre Nuestro que está en los cielos, no, es reconocer a ese Padre que está allá. Eso es el altar del incienso. Y entonces dice, en tu nombre se regocijan todo el día y por tu justicia son enaltecidos. O sea, ellos hacen lo que a Dios le agrada y la justicia de Dios en su palabra, porque la palabra es importante. No podemos servir sin la palabra, pero no podemos servir con palabras sin espíritu.
Profeta, ¿qué es eso? Bueno, que tú necesitas pasar por el candelero para poder mirar los panes de la proposición, donde Dios propone con su escritura. Si el Espíritu Santo está en control de lo que tú estás leyendo, de lo que tú estás pensando y tú estás meditando, el altar de oro para ti es un gozo. Tu corazón se va a quemar como el incienso agradable para Dios. De eso se trata, conocer lo que un sacerdote hacía allí. Y no lo podía hacer cualquiera, solamente el sumo sacerdote, por la mañana y por la tarde, todos los días. Ahora fíjate esto, porque tú eres la gloria de su potencia. O sea, ellos sabían que el Señor era quien le daba la fuerza, quien los enaltecía, quien les hacía ganar. O sea, cuando nosotros conocemos estos principios y vamos al altar de oro, que es el lugar de encuentro con su presencia. Profeta, pero es que el sumo sacerdote se encontraba una vez al año con ellos allá en el lugar santo. Sí, pero David logró en ese tiempo enseñar que él iba a la presencia de Dios sin ser sacerdote. Por el anhelo y la pasión que tenía por Dios. Es que la pasión es vital. La pasión es lo que en medio de las tribulaciones y las angustias te da el motor. Y cuando te mueve en medio de las circunstancias, y cuando algo llega de acuerdo a la visión o a la carrera, por pequeño que sea, te acicata, te motiva, te pone más ardiente de que sí lo vas a lograr. Porque conoces su nombre y porque sabes amarlo. Entonces tú sabes que tú no dependes. Ayer decía mi apóstol en ambas enseñanzas palabras preciosas sobre este punto. O sea, cuando nosotros sabemos que yo no sé lo que el sistema diga, pero sabemos que nuestro Dios es poderoso para hacer. Y que nuestra fuerza, nuestra fortaleza, lo que hemos creído, está en que Él lo puede hacer. Entonces ya la palabra sí es una espada cortante. Y una espada que crea, una espada que destruye fortalezas. ¿Por qué? Porque está enfundada, enraizada en lo que Dios me ama. Y en lo que yo conozco de Él. Y porque yo voy a ese lugar a amar a mi Dios. Entonces dice, versículo 18, pues el Señor es nuestro escudo y del Santo de Israel nuestro Rey. Una vez hablaste en visión a tus santos, está comenzando uno de los líderes de David de la adoración y la alabanza, que mantenían con él cuando él buscaba de la presencia del Señor. Dice, y dijiste, he ayudado a un poderoso, he exaltado a uno escogido entre el pueblo. Está hablando de su rey. He hallado a David mi siervo, lo he ungido con mi óleo santo, y con él estará siempre mi mano. Mira esto. Aquí no es que tú cuentas qué fruto tienes. No, es que los demás comienzan a hablar de cómo el favor de Dios es con tu vida. Eso no habla más sino de presencia, de tu intimidad con Dios. Cuando la gente está hablando de lo que Dios hace por tu mano y cómo lo hace, como estas cosas que se van a narrar a continuación, eso es porque hay una persona enloquecido por la presencia de Dios. Y casi todos los lugares, bueno, los 4 lugares que conozco en donde hay avivamiento, pero avivamiento, como lo he dicho tantas veces, no es números. No hay 10,000 personas, 15,000 personas, 20,000 personas, aunque el avivamiento los trae. El avivamiento es causado cuando hay gente desesperada por amar a su Dios. Cuando hay gente con pasión de amar a ese Dios. De alabarlo, de adorarle, de cantarle. Cuando se rompen los protocolos. Porque una de las cosas que impide la manifestación del Espíritu Santo son los protocolos en las iglesias.
el tiempo para los avisos, el tiempo de los testimonios, el tiempo de la enseñanza, hasta que no nos acostumbremos que el Espíritu Santo va a ser como Él quiera. Y eso es una deficiencia del altar de oro. Alguien que practique el altar de oro, que está buscando con sed, con hambre, de que todo lo que se haga en la obra, lo haga el Espíritu y la palabra. Recuerda que el Espíritu y la palabra no puede ser sola. Tú puedes hablar toda la palabra que tú quieras, pero si el Espíritu no está presente, aunque la palabra es Espíritu, no va a funcionar. ¿Cómo es eso, profeta? No es que la palabra no haya salido de la boca de Dios. El problema es que el que la está comunicando la hace con su aguda inteligencia. No la ha depositado en el que tiene el poder para darle vida, que es el Espíritu Santo. Cuando nosotros entendamos eso, los protocolos se van a terminar. El protocolo no aparece en la Biblia. Ese es un orden que estableció el hombre para mejorar las cosas y por él la parte administrativa en orden. Pero resulta que el protocolo ahora es más grande que la vida del Espíritu. Igualito que los RT de la vida del Señor. Sí, ¿te duele? Lo siento. Hemos cambiado de que los religiosos tradicionales de ese tiempo tenían sistemas aprendidos, arrastrados por tiempos sin frutos. Y ahora nosotros estamos igual. Es cierto que se necesita el orden, pero no puede ser más alto el orden que nosotros derramarnos para el Señor. Yo he visto momentos impresionantes del Espíritu Santo en donde en la adoración y en la alabanza se ha cortado por avisos o por testimonios o por la misma enseñanza. No, tenemos que acostumbrarnos a que la gente del altar de oro le da la prioridad al Espíritu Santo. Habrá tiempo en que no habrá palabra. Habrá tiempo en que solamente la gente estará derramando su corazón para Dios. Esos son los que se va a formar, esas son las personas que van a formar el avivamiento de este tiempo. Gloria a Dios, y lo he dicho en capítulos anteriores, por los hombres de Dios que tienen avivamientos reales, donde la gente llega desesperada, llorando, a arrepentirse y no saben ni por qué. Pasan en carros y tienen que devolverse, o van en un autobús y tienen que regresar. Y no es el hombre la estrella. El Espíritu Santo sana hasta antes de que canten y antes de que se dé la palabra. Todo está en control del Espíritu. La palabra en control del Espíritu. Cuando nosotros aprendamos que el protocolo está pagando la vida del altar de oro, vamos a aprender muchísimo. Muchísimo. Le vamos a dejar de ayudar a Dios. O a desordenarle la casa al Señor, porque queriendo poner orden la desordenamos. Pues yo sé que de esto vamos a hablar más profundamente cuando quitemos las figuras. Bueno, dice lo siguiente: he hallado a David mi siervo y lo he ungido con mi óleo santo, y con él estará siempre en mi mano. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo engañará el enemigo, ni lo afligirá el hijo de la maldad, sino que yo aplastaré a sus adversarios delante de él, y heriré a los que lo aborrecen. Con él estará mi fidelidad y mi misericordia, y mi nombre será exaltado su poder, y en mi nombre será exaltado su poder. Unas garantías de la presencia impresionante. Cuando nosotros aprendamos que las grandes metas y las grandes proyecciones no se logran con nuestra fuerza. Y hablamos tanto de que no es con fuerza, es con el Espíritu de Dios, pero más rápido que urgente salimos a meter la fuerza. Esto es de buscar la presencia, de buscar la presencia. Él se encarga. Ahora días trajo el hijo de mi apóstol una enseñanza bellísima sobre conexiones divinas. Y eso es importantísimo, porque cuando nosotros estamos en la vida del Espíritu,
las conexiones llegan, Dios mueve todo, por causa del llamado en que estamos, por causa en que estamos buscándolo a Él. Entonces, si le somos obedientes a buscar de Él, a amarlo a Él, dejémosle los resultados y las consecuencias a Él. Y Él dice que hará todo esto. Hará que todos vean el poder y el favor de Dios sobre tu vida, sobre tu mano, en lo que tú hagas. Eso es lo que es el altar del incienso. Es un derroche de amor para Dios. Tenemos que aprender a hacer eso. El sumo sacerdote iba allí y intercedía por el pueblo. Y hablaba por el pueblo. Pero no era más. En cambio, David a un lado, en otra tolda, buscaba a Dios, lo enamoraba. Le tenía cantores 24 horas seguidas y formó grupos para estar completos. Él tenía el corazón de Dios derretido por la manera como él amaba a su Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo está reclamando de su iglesia hoy. Y los avivamientos, lo vengo diciendo hace como 2 años, no van a ser en iglesias. Así, esta no, esta tampoco. No. Dios abrió el hambre por ahí. El avivamiento va a ser en las casas, en los hogares. Porque las iglesias no se forman de ovejas, de familias. Y si las familias están avivadas, la iglesia es avivada. La Escritura dice que la iglesia crecía en las casas. Y da un plano completo de cómo hacían crecer la iglesia y cómo era el que la hacía crecer, era el Señor Jesús. Pero esa gente ardía en el altar de oro. Mira lo que hacía David. Yo tengo unos apuntes aquí, quiero leértelos. Vamos aquí. La única manera de lograr las victorias es una oración profunda e íntima con la presencia de nuestro Dios. Por eso David ganaba batallas, porque primero ganaba su batalla interior y exterior, alma y corazón, venciéndolos de arrogancia, jactancia, soberbia, humillándose y declarándose en impotencia. Así disciplinaba todo su culto racional a preparar la oración con mucha atención y ofreciéndolas con las manos levantadas. Allí venía la aceptación y la respuesta de Dios. Esta era la razón por la cual Dios estimaba demasiado a David. Mira lo que David cuenta, ya esto es David contándolo, después de que ha pasado el Salmo 23 tan famoso entre todos nosotros. El Salmo 27, mira esto. Mira lo que David expresa en el Salmo 27. Uno de mis favoritos. Dice, una cosa he pedido al Señor y esta buscaré. Y esto que él le va a pedir es porque él, siendo el rey, no podía ir al lugar santo ni al lugar santísimo porque no pertenecía a ninguna tribu arónica para poder hacer los trabajos del sumo sacerdote en el lavacro, yendo a arreglar y atender los panes de la proposición, estar iluminado por el candelero con sus 7 brazos y luego orar e interceder al Señor. Pero él conocía el manejo. Y entonces David se ideó. Yo siempre he dicho que a mí me maravilla la vida espiritual de este hombre, porque no tenía los escritos que nosotros tenemos y él vivía en presencia de Dios. Una manera de enseñarnos, y él rompió todos los paradigmas que habían en cuanto a esto, el secreto, el culto, la religiosidad. Él rompió todo, porque él hizo adorar, cantar, confesar, alabar, no acá adentro porque no podía, a las afueras.
Y había más presencia en la tolda de David que en el tabernáculo que han levantado para tener el arca. Mira esto. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. O sea, no es solamente que se la pidió, está decidido a tomarla. Y esto nos hace falta. Nosotros tenemos que decidir buscar la presencia de Dios. Se nos van a meter cantidad de cosas en la cabeza y en los pensamientos porque no estamos acostumbrados a eso. Pero tenemos que disciplinar nuestra mente, nuestro tiempo, nuestros espacios. No para leer, no para meditar en la palabra, para enamorar a nuestro Dios, para hablarle cosas de amor. ¿Lo has hecho alguna vez? Piropear a tu Dios, tomar sus nombres y sus significados y enamorarlo. Eso es lo que David hacía. Y dice que estaba decidido a lograrlo. Él no podía entrar aquí, pero él formó una banda de músicos y él estaba decidido a hacerlo. Dice la Biblia que él atendía 2 de esos turnos. Un hambre de presencia de Dios impresionante. Dice esto. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Fíjate que él no podía entrar aquí. Mas él está diciendo que le ha pedido al Señor que le permita estar con él. Mira lo que dice. Que habite yo en la casa del Señor. No templo. Ojo, aló, porque la iglesia tiene que salirse de las 4 paredes en que está metida. Si no, vamos a seguir la misma modorra espiritual, haciendo lo mismo, cosechando las mismas cosas. Tenemos que hacer cambios en donde tú y yo ya no nos cuenten en un libro o en televisión o en internet cómo alguien llegó a la presencia. Es hora de que nosotros disfrutemos de lo mismo. Todos tenemos derecho. El Señor Jesús nos metió en ese lugar para que tú y yo quememos incienso al Señor. Que no solamente sepamos que es un lugar para enamorarlo y coquetearle a nuestro Dios, es el lugar en donde intercedemos por los nuestros y por los que no son nuestros, por los que están afuera sin conocer del Señor. Esa es la gente que va a enloquecer el corazón de Dios. Los que están contemplando cómo llevarle a los otros el saber hacer para llegar a ese momento de que todos podamos hablar de vivir en presencia, sin tener que engañarnos los unos a los otros, sino simplemente hablar. No lo he alcanzado, no sé cómo llegar ahí, mis experiencias son pocas, ¿cómo hago? Y te contaba la vez pasada, profeta, y usted vive ahí 24 horas al día. Bueno, hace unos años para acá estoy tratando de que permanente, constantemente esté en ese lugar. Sé que el trabajo y las operaciones del día me sacan de ese lugar. Hoy le decía a mi esposa, solamente deseo no hacer nada más sino esto. Porque es una delicia estar ahí. Pero es el poder saber cómo llegar para que todos lo podamos hacer. Y yo sé que en la otra parte lo voy a estar explicando por la Escritura. Por la Escritura. Cómo hablan los apóstoles y cómo hablan los profetas y cómo habla David. Es muy importante ponerle cuidado a David,
porque David es el hombre sobre el cual el Señor colocó el Espíritu, pero al tiempo David no tenía por qué vivir en 24 horas en presencia del Espíritu, porque el Espíritu no había sido derramado sobre alguien permanentemente, segundo a segundo. Había sido derramado cuando el Señor lo daba, por tiempos, por ocasiones. Lleno de Dios, sí, pero por tiempos y por ocasiones. Nosotros no lo somos así. Lo tenemos completamente a nuestra disposición. De modo que debe de ser una necesidad de la iglesia el altar de oro. El saber ser aroma de incienso agradable al Señor. Saber que hay una excelencia mayor que la que hemos conocido hasta ahora. Saber que vamos a interceder ya con una retahíla de palabras que no sirven, que no nos llevan, que lo que sentimos es una emoción que a lo último no tenemos garganta. Bueno, los que pueden orar gritados 10, 15, 20 minutos. Hay otros que se quedan dormidos. Pero el hecho es que todos podemos llegar y todos podemos alcanzar. Necesitamos aprender a ir ahí. Necesitamos decirle, Señor, yo quiero vivir lo que los sacerdotes vivían en el lugar santo, en ese altar de oro. Profeta, pero usted me está devolviendo como a la ley, como al Antiguo Testamento. Mi hijo querido, quiero decirte que a Moisés le fue mostrado una copia en la dimensión del tiempo de él, comprendible por Moisés, de lo que había en el cielo, y el Señor le dijo, hazlo igual. Toda la representación del tabernáculo es nuestro Señor Jesucristo. Todo. Y si Jesús está en nosotros, y ellos trabajaron con una figura que era un símbolo de la silueta perfecta, que no era silueta ya, figura, que es nuestro Señor, y que está en nosotros, ¿por qué tú y yo vamos a pensar que si a Él le fue dado unas normas para moverse en el tabernáculo, que era copia de lo que había en el cielo, ahora nosotros nos vamos a tener que mover diferente? No. Eso que ellos hicieron era enseñando cómo debíamos de movernos cuando fuéramos sacerdotes conjuntamente con nuestro sumo sacerdote Señor Jesús. Tenemos que movernos en la misma dimensión, saber que tenemos ahora el derecho que ni los reyes tenían, de usar todo esto, y que esto está establecido dentro de nosotros, porque somos el templo de ellos. Y cuando hablo de ellos, es Dios. Porque si Él dice que el Padre está en Jesús, y Jesús dijo que el que quería ver al Padre lo viera a Él, y que el que obedecía la palabra del Padre y Él vendrían a morar en nosotros, yo he creído eso. No sé si tú lo has creído. Si no lo crees, vas a tener que arrancar la página de la Biblia, porque yo creo que Dios Padre y Dios Hijo y el Espíritu Santo son la plenitud de Dios que habita dentro de mí. Yo tengo que moverme como sacerdote delante de Dios, y tengo que saber dentro de mí en dónde está el altar de oro y qué función cumple, cómo trabajo en él, porque es un lugar de intercesión en donde yo voy a abogar delante de Dios, no por llevar el pecado de otro, porque eso lo hace Jesucristo. Voy a abogar por misericordia, voy a abogar por compasión, voy a abogar por perdón, pero también voy a coquetear a mi Dios, lo voy a amar, lo voy a adorar, porque es el lugar en donde yo voy a darle mi corazón. En ese lugar no hay ofrenda. La ofrenda está aquí, en el altar de bronce. Aquí es donde está la ofrenda. Pero acá no hay ofrenda. La ofrenda hacemos nosotros mismos.
Pero es importante nosotros saber cómo movernos. Y yo sé que esto de el altar de oro, cuando estemos en la segunda parte, que es donde vamos a hablar por la Escritura, cómo nos podemos facilitar según lo que el Espíritu Santo dio a los apóstoles, según lo que el Señor Jesús mismo habló, según lo que el Señor hacía, siendo Dios como hombre, cumplió todo y enseñó todo de la manera de interceder delante del Padre. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué nos dejó? ¿Cómo lo planteó? ¿Cómo nos lo enseña? Eso es lo que viene en la segunda parte, porque ahora estamos viendo cómo se movía el sacerdote y la necesidad de crear dentro de ti la conciencia de que es algo que debemos de vivir tú y yo, que no podemos seguir adelante ignorando que es el lugar en donde se faculta al Hijo de Dios para vivir en presencia de Dios, donde el anhelo por amar hacia Dios, por adorar en el Espíritu. Por eso es que él hablaba de adoradores en espíritu. Yo sé que esto se va a poner mejor cada vez, pero estamos en el cierre. Sabemos que el Señor está haciendo cosas maravillosas en este tiempo. Las noticias del mundo entero, no de las noticias malas que el sistema del mundo trae, yo las ignoro muchísimo, no con eso que tú tengas que ignorarlas, sino que me ha costado tanto tiempo en mi vida poder disciplinar los pensamientos a la mente de Cristo, que me di cuenta que no puedo desperdiciar las tres cosas más valiosas después de la salvación: el tiempo, las palabras y las oportunidades. Ya no tengo 20 años, voy a cumplir 56 en pocos meses. Tengo que aprovechar bien mi tiempo y las palabras que hablo, porque las oportunidades son precisas. Y yo sí deseo cada día aprender a gastarme para mi Dios, aprender a interceder en el Espíritu, aprender a orar allí en intercesión, en donde yo entienda que ese tiempo que le enseñó el Señor al sumo sacerdote entre preparar cada brazo del candelero, y tenía que atender un brazo y tenía que parar para ir a quemar incienso, y quemaba incienso y venía y preparaba el segundo brazo, es un ejemplo del tiempo. Tenemos que aprender que el altar de oro es más para escuchar a Dios que para hablar. Y cuando hablemos, que sea más de adoración y alabanza por su amor y por la manera como nos ama y por las necesidades de nuestro prójimo. Pero cuando estemos haciendo eso, nosotros estaremos en la visión, misión de Dios. Dios va a entregar todos los recursos en este tiempo, y que pienso que estamos en los últimos, como lo he dicho, a aquellos que estén interesados en las necesidades espirituales de las personas y de llevar las personas a no ser dependientes de ellos, sino a que sean dependientes del Espíritu y de la palabra. Porque las dos son una mancuerna. Lo hemos hablado cuando hablamos de la mesa de los padres, de la proposición. La palabra no trabaja sin el Espíritu, y el Espíritu no hace sin la palabra. El Espíritu te puede redargudir, pero para hacer necesita que tú obedezcas la palabra. Así, mis hermanos, que yo espero que estos capítulos que hemos hablado sobre el altar de oro te abra el hambre, la expectativa, para cuando estemos por la Escritura narrando las partes en que nuestro Señor Jesús
nos enseña a interceder y a hacerlo intensamente, a hacer esas pausas que el sumo sacerdote tenía que hacer en el alimentamiento del candelero, la limpieza, el arreglo de los carbones encendidos, que ya hablamos que es como nuestro corazón, echar el incienso, los tiempos, manejar los tiempos con Dios es algo que va a ser vital, porque se tiene que acabar el de llegar y y nos fuimos, y Dios ni siquiera nos pudo saludar. No, tenemos que aprender a tener tiempos. Y esa oración es bien difícil de quedarse en silencio. Bien difícil. Porque o te quedas dormido, o te da pereza, o te quieres ir. Porque no estamos enseñados a esperar que nos hable. Pero bueno, ya de eso estaremos hablando en los próximos capítulos. Ahora, por 2 semanas no voy a estar en el programa, porque voy a estar fuera. Pero pienso que el primer lunes de septiembre ya estaré de vuelta con ustedes. Estaremos hablando sobre el velo, que es algo bien cortico, para entrar después al lugar santo, que no va a ser muy largo tampoco. Y luego ya, por lo que he esperado tantos meses, quitar todas estas figuras para representarnos nosotros mismos como el templo de Dios. Mis amados, no saben cuánto cada lunes espero este momento y saber que el Espíritu Santo y la palabra de Dios puedan unirse y llegar a tu corazón y como una espada profunda quitar lo que no sea de Dios para establecer lo divino. En el nombre de Jesús. Amén y amén.